El plan de salvación. Para Dios, no importa lo que fuimos o lo que hicimos en el pasado, Él nos ama con amor eterno. Prontificó servir al mundo y pasar por la agonía de la cruz a fin de rescatar a la humanidad perdida. Sin embargo, hay muchos que se preguntan, ¿cómo puedo ser bueno ante Dios? ¿Cómo puedo apagar mi pasado? ¿Cómo puedo ser presentado sin culpa ante Él? ¿Cómo puedo ser salvo? El camino a la vida eterna es muy fácil de encontrar y comprender. Pero pocos saben cómo ir a Cristo y experimentar perdón, alegría, paz de espíritu y esperanza. El estudio de hoy muestra la respuesta bíblica para una vida cristiana victoriosa. Así que el pecado entró al mundo, la divinidad fue movida de compasión por los seres humanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo elaboraron un plan de redención. Cristo se prontificó a dejar las cortes celestes, a descender a la tierra como hombre y pagar la pena del pecado y redimir a la humanidad. El plan para la salvación del hombre no fue un proyecto tardío elaborado posteriormente. Antes de la creación del mundo, Dios vio que un hombre podía errar. Al pecar, Adán y Eva perdieron su naturaleza perfecta. Dios no podía permitir que comieran del árbol de la vida por más tiempo, porque si comieran de su fruto, vivirían para siempre y sufrirían constantemente los resultados del pecado. La Biblia afirma que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado, la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. El salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 12 y capítulo 6, verso 23. Después de la entrada del pecado, Adán y Eva escucharon la voz del Señor Dios que andaba en el jardín por la viración del día. Se escondieron de su presencia el hombre y su mujer entre los árboles del jardín. El pecado hizo la separación entre Dios y el hombre. A pesar de que el hombre huyera de su Creador, Dios le dio la certeza de que su único hijo dejaría el cielo y nacería de una mujer. No usaría su divinidad y, a través de su muerte en la cruz, terminaría con el dominio de Satanás en este mundo. Desde la entrada del pecado, el ser humano fue destituido de la gloria de Dios y perdió su naturaleza perfecta. Leemos en Génesis capítulo 6, verso 5. Dios vio que la maldad del hombre se estaba multiplicando en la tierra y que la voluntad de su corazón era continuamente mala. El salmista David declara, porque nací en pecado, y en pecado me concibió mi madre. El profeta Jeremías describe el estado del corazón del hombre después del pecado. Él dice, el corazón es malvado más que todas las cosas, y desesperadamente corrupto. ¿Quién lo conocerá? Jesús afirmó que es del corazón del hombre de donde proceden los malos designios, adulterios, prostitución, robos, testimonios falsos y blasfemia. Primero Corintios 2, verso 14, afirma que el hombre natural no acepta las cosas de Dios porque le parecen locura.
El apóstol Pablo relata la gran lucha que existía en su corazón. Él declaró: porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita ningún bien, pues el querer del bien está en mí. No, sin embargo, el hacerlo, porque ni siquiera comprendo mi propio modo de actuar, pues no hago el bien que prefiero, pero el mal que no quiero, ese lo hago. Pero si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7, versos 18 a 15, 17 a 20. Jesús es el Cordero de Dios que fue muerto desde la fundación del mundo. El profeta Isaías declara: Él fue humillado, pero no abrió su boca. Como el cordero fue llevado al matadero, y como la oveja muda ante sus toscadores, Él no abrió su boca. Isaías 53, verso 7. La Biblia afirma que naturalmente el hombre es un esclavo del pecado. Es a través del Espíritu Santo que nos transformamos en nuevas criaturas. 1 Samuel 10, verso 6 afirma: entonces, el Espíritu Santo bajará sobre ti y serás convertido en otro hombre. El Espíritu Santo nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. Él nos guía al conocimiento de la verdad y implanta los principios de la ley de Dios en el corazón. La salvación está hoy al alcance de todos nosotros, porque por la gracia sois salvos, a través de la fe, y eso no viene de vos, sino del don de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 9 afirma: y habiendo sido perfeccionado, se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. La obediencia es fruto de la salvación en Cristo Jesús. Continúe escuchando la voz de Dios y acepte la salvación a través del gran sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz para tener la vida eterna.